estamos en plena cuarentena en Concepción, en plena cuarentena, y acostumbrarnos nada más, acostumbrarnos de quedarnos quietos, de quedarnos tranquilos, de quedarnos dentro del hogar, cosas que no nos gusta y tampoco nos cuesta. O sea, mejor dicho, nos cuesta mucho quedarnos dentro del hogar. Estamos acostumbrados a hacer cosas, a salir, a trabajar, viajar y estos días es un lugar donde tenemos que estar que en nuestra casa, encerrado por orden de la ley. La palabra nos dice que nosotros tenemos que ser obedientes y respetuosos de los que dirigen, de los que mandan. Nosotros respetamos eso aquí, y por lo tanto nos quedamos en nuestra casita aquí en estos días de cuarentena. Que Dios nos bendiga y podamos estudiar, leer, que podamos hacer tantas cosas, orar también, tener esa conexión con el Padre cada vez más profunda, cada vez más eterna, más infinita, una comunión más cercana con el Padre. Amén. Y hoy día traje una palabra que quiero compartir, que es la continuación de la palabra que entregué la semana pasada. La semana pasada prediqué en Efesios capítulo 1 del 1 al 14 y ahora voy a predicar Efesios capítulo 1 del 15 al 23. ¿Ya? La semana pasada dije que cuando uno leía la palabra daba la impresión como que está todo hecho, y de hecho así es, está todo hecho. Dios es tan poderoso, es tan sabio, tan grande, que Él lo tiene todo hecho. Todo lo que nosotros estamos viviendo y ya pasó, ya fue, Él lo sabe. Y dijimos que Dios tenía un plan desde antes de la fundación del mundo. Antes de la fundación, antes de Génesis 1:1, Dios tenía un plan. Y ese plan era que desarrollar vida en la tierra. Y creó al hombre, creó a la mujer. Y después ese plan se concretó en la persona de Cristo Jesús. Cristo Jesús vino a tomar su reino, vino a tomar posesión de su reino y darnos vida eterna a nosotros. Murió en la cruz del Calvario, nos redimió, resucitó, nos perdonó nuestros pecados, ¿cierto? Nos limpió con su sangre bendita y nos hizo sus hijos. Somos hijos de Dios, todo aquel que recibe a Cristo y lo recibe y lo reconoce y le cree. Somos hijos de Dios. La gloria de Dios dice que le entregó al Hijo. También pasó a ser parte de la iglesia. Nosotros hoy día somos parte de la iglesia y la iglesia es el cuerpo de Cristo. Amén. También dijimos que el Espíritu Santo había descendido sobre Cristo y está en la iglesia, está en nosotros. Amén. Entonces todas esas cosas las predicamos, las hemos enseñado anteriormente. Bien, vamos a dar lectura al versículo, o a los versículos que traigo para poder explicar esto. Versículo 15. Estoy leyendo el libro de Efesios capítulo 1, versículo 15 hasta el 23. Por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu, sabiduría y revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él nos ha llamado y cuál es la riqueza de la gloria de su herencia a los santos, y cuál la supereminente grandeza de su poder para con vosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Mira, lo que yo comentaba al principio era de que la semana pasada prediqué del versículo 1 al 14 y explicamos que estábamos sentados con Cristo, ¿no es cierto?, en los lugares celestiales, que estábamos en Cristo,
que era una vida en el Espíritu que teníamos que llevar, que teníamos que tener, que nosotros ya empezamos a disfrutar y a gozarnos porque estamos viviendo en un tiempo de la gracia. Jesucristo ya resucitó, Jesucristo es Rey, y que su reino no se limita tan solo al cielo, sino que está en el cielo y también se extiende hacia la tierra y es sin límite, es sin límite. Todo eso lo dijimos. Ahora, fíjate que me llama mucho la atención porque el apóstol Pablo aquí parte o inicia el versículo 15 orando por los Efesos, por la gente que estaba en Éfeso. Y empieza a orar y dice, yo estoy contento, yo me alegro, se agrada mi corazón de que ustedes entiendan todas estas cosas. Y yo oro en mi corazón por ustedes. Yo oro para que ustedes entiendan más todavía de lo que entienden hoy día. Y me alegro que ustedes tengan a Cristo en su corazón. Me alegro, de verdad estoy contento con ustedes. De verdad. Porque usted entiende y para que ustedes puedan entender, aún oro más por ustedes. Amén. Entonces es como que Pablo le escribe a los Éfesos y le está contando, le está diciendo mi preocupación. Por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe, fíjate, dice, en el Señor Jesús. Hay que especificar esto a veces, decir, ¿sabes que mi fe en el Señor Jesús? Porque yo he escuchado a mucha gente a veces que tiene fe en Colo Colo, tiene fe en el rey, tiene fe en los políticos, no, en Cristo Jesús. Y de vuestro amor para con los santos. Dos cosas que él resalta. Una, es la fe en Cristo, y dos, el amor para con los santos. Amén. O sea, el tener amor uno a los otros. Hemos enseñado, hemos aprendido que los hijos de Dios, entre nosotros, los que somos los santos, debemos tener amor entre nosotros. No debe haber una diferencia, porque en Cristo Jesús somos uno. Si no estamos y no somos uno en Cristo Jesús, o sea, no estamos en Cristo. Amén. En Cristo Jesús somos uno. En Cristo Jesús. Yo, Armin Gutiérrez, puedo tener diferencia con otra persona, pero en Cristo Jesús yo con la otra persona soy uno. Eso hay que entenderlo y tenerlo claro. Entonces, que dice, y de que vuestro amor para con todos los santos, debemos tener amor. La palabra dice, mira, puedes profetizar, puedes sanar, puedes hablar en lengua, puedes hacer muchas cosas, pero si no tienes amor, no sirve de nada. Por lo tanto, el amor es el principio básico de todo esto. Amén. Después dice, que es la cual yo ya quiero entrar en terreno, lo que quiero explicar hoy día a la tarde. Dios nos da o nos entrega dos espíritus. Fíjate qué interesante. Voy a leer el versículo 17 que dice, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y revelación. Es decir, son dos espíritus que Dios nos entrega. Ojo, dos espíritus, un espíritu de sabiduría y el otro de revelación en el conocimiento de Él, en el conocimiento de Dios. Amén. Entonces el espíritu de sabiduría, el espíritu de revelación vienen del cielo, y es sumamente importante entender esto, es sumamente importante poder comprender que yo debo tenerlo, que yo debo tenerlo. Yo no puedo no tener el espíritu de revelación y sabiduría. Yo debo tenerlo. Y si no lo tengo, yo debo orar, yo debo pedirlo. Yo debo orar y pedirlo para tener este espíritu de sabiduría y de revelación. Fíjate que dice, termina el versículo diciendo, para el conocimiento de Él. ¿De quién? De Dios Padre. Amén. Entonces, no es ser más inteligente. No es que tú tengas más habilidad que otro. No es por raciocinio o raciocinio intelectual. Yo hace un rato atrás escuchaba sobre el libro que se escribió sobre una cierta persona. Y hablan de la inteligencia emocional. Hoy día la inteligencia se divide o se subdivide en varias áreas. Y está la inteligencia emocional. Entonces, no es eso. No es eso. O sea, con el nivel de inteligencia
más o menos que yo pueda entender, no me sirve para tener conocimiento de Dios. Si yo soy habilidoso en algo, no me sirve. Yo puedo leer libros y libros y libros, o puedo desarrollar todos los ejercicios de cálculo 1, cálculo 2, geometría, lo que me vengan, no me sirve para el conocimiento de Dios. Eso es lo primero que nosotros debemos entender. Esto debe ser simplemente con sabiduría y con revelación. Ahora fíjate que la sabiduría no necesariamente es inteligencia. Porque hay gente que es muy inteligente, pero no son sabios. ¿Ya? Una persona sabia, ¿en qué se diferencia? En que una persona sabia toma las decisiones correctas en el momento correcto. ¿Me entiendes? Una persona sabia no se apura. Una persona sabia no se retrasa. Una persona sabia no anda perdida. Una persona sabia no anda enloquecida. Una persona sabia no anda con temor. Una persona sabia dice lo que tiene que decir en el momento adecuado, en el momento justo, en el momento correcto. Jesús era una persona sabia. Y Jesús habló con un tipo que era Nicodemo, que era un sacerdote. Y no tuvo ningún problema de hablar con el sacerdote. Pero después comió en la casa de Zaqueo. Y Zaqueo era, por decirlo hoy día, un tipo quizás un poco medio avaro en su negocio. Era medio un poco, la gente le tenía poca estima, era considerado como que era usurero, era un poco estafador, en fin, no tenía muy buen testimonio Zaqueo. Sin embargo, Jesús se juntó con él y fue a comer a la casa de él. Y le dijo, prepárate porque voy a ir a tu casa a comer. Jesús se junta con María Magdalena, que era una prostituta. Y no tuvo ningún problema en hacerlo. Se enfrentó a Herodes y se enfrentó a Pilato. Y no tuvo ningún problema en hacerlo. Porque él era una persona sabia. Una persona que decía lo que tenía que decir. Y había momentos y había espacios del tiempo en que a veces se tenía que quedar callado. Y él se quedaba callado, no decía nada. Sin embargo, cuando tenía que enfrentarlo y decirle a la cara la cosa, se lo decía. Esto no quiere decir que uno sea más choro o menos choro, ¿sí? Como hoy día tildamos y decimos aquellas personas que lo hacen. Sino que decir la verdad a una persona con mucho respeto a la cara, es bueno hacerlo, es bueno hacerlo. Habla bien de ti, habla bien. Entonces una persona sabia una persona sabia, o mejor dicho al revés, una persona inteligente no necesariamente es sabia. ¿Ya? Entonces, son cosas que nosotros tenemos que pedir. Primeramente, sabiduría. Si no tienes sabiduría, pídela. Pídele al Señor, pídele sabiduría. Y dile, Señor, dame sabiduría. ¿Ah? Dame sabiduría. Dame revelación. ¿Para qué necesito revelación? Para entender los misterios que están en la Biblia. En la Biblia hay muchos misterios. Nosotros sabemos que la Biblia es un libro mayoritariamente simbólico. Hay mucha simbología aquí. Jesús le hablaba en parábola a sus discípulos. Constantemente nosotros tenemos que viajar en el tiempo, ir 2000 años atrás, en el tiempo que Jesús andaba, que el tiempo que Jesús caminaba, en el tiempo que Jesús conversaba, y a veces mucho más, porque teníamos que ir a la época de Abraham, en la época de Moisés, en la época de David, en la época de Salomón, en la época cuando el pueblo de Israel estuvo cautivo en Babilonia. Todo eso tenemos que viajar e ir a entenderlo. Eso se llama hacer exégesis. Ir, leer, entender el dialecto de aquel tiempo. Entender el dialecto, qué se quiso decir, cómo se quiso y por qué se quiso decir aquello que se dijo en aquel tiempo. ¿Me entiendes? Eso se llama revelación, porque Dios te va revelando algo que no necesariamente se lo revela al hermano que está al lado. Porque esto es personal, es una relación personal entre el Padre y tú, entre el Padre y yo. Y eso va a depender de cuánto yo esté conectado con el Padre.
Si yo me conecto con el Padre, si yo le oro al Padre, si yo leo la palabra, si yo estudio la palabra, si yo oro, paso hora orando, obviamente voy a entender mucho más de lo que está escrito en la Biblia. Me recuerdo siempre que unos años atrás, muchos años atrás, yo andaba preocupado por todo lo que era liderazgo. Y nosotros sabemos que hoy día las universidades, los institutos hacen muchos diplomados, cursos de liderazgo. Las iglesias hacen cursos de liderazgo. Y yo andaba preocupado con eso. Entonces, un día iba a mi trabajo y Dios me habló y me empieza a conversar acerca de Nehemías. Liderazgo, por donde lo mire. Nehemías. ¿Y qué pasó con Nehemías? Entonces empiezo a entender los primeros versículos del capítulo 1 y 2 y empecé a hacer un resumen en mi mente de todo lo que pasó con Nehemías. Que Nehemías lo primero es que se enteró de lo que estaba pasando. ¿Y qué estaba pasando? Que su pueblo estaba en mal. ¿Ya? Habían quemado la ciudad. Entonces Nehemías empieza a orar, empieza a ayunar. Por lo tanto, cuando tú tienes un proyecto, lo primero que tú tienes que tener es saber lo que tú vas a hacer. ¿Qué voy a hacer? ¿Qué quiero hacer? Yo quiero estudiar, Señor. Perfecto, ¿ok? Ahora ponete a orar. ¿Sí? Ponete a orar. Yo quiero tener el cinturón negro, Señor. Ponete a orar. ¿Sabes tú que Nehemías pasó 4 meses entre ayuno y oración? Cuando lo ve el rey le dice, tu cara está todo mal, ¿qué te pasa? Y él le explica todo lo que quería hacer. En respuesta el rey le da la madera, le da permiso, le da dinero, le da todo. Y él va a reconstruir los muros de Jerusalén. ¿Me van siguiendo? Era un líder innato, podríamos decirle. No le voy a contar más la historia porque usted ya lo sabe. Entonces lo primero que uno tiene que hacer es saber lo que yo quiero hacer. ¿Qué quiero hacer? Segundo, yo me pongo a orar por ese proyecto. ¿Sí? Tercero, cuando he orado, he ayunado, esto no es de un día, pasan meses y a veces años orando. Cuando yo he orado, le pido, Padre, ¿sabes, Señor? Yo quiero que tú me des esto. Cuando yo entendí que Dios me estaba hablando acerca de liderazgo, me acuerdo en ese momento que tenía dos libros en la biblioteca en mi casa que hablaban de Nehemías, justamente como líder. Amén. Para eso uno necesita revelación. Dios te va a revelar, Dios te está revelando. Tú pídele revelación. Papá, yo no entiendo esto. Padre, ayúdame con esto otro. Yo no lo entiendo. Revélamelo, tráeme revelación. Amén. Entonces son dos cosas que Dios da. ¿Para qué? Fíjate que es bien interesante esto. Dice, y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de entendimiento para que sepáis la esperanza a quien os ha llamado. Y hay dos cosas las cuales él tomé yo, dos puntos que yo quise apartar aquí para explicar cuáles son las dos áreas que él interesa que nosotros sepamos. Fíjate que bien interesante. Y estas vienen aquí. Una, las cuales la riqueza de la gloria de su herencia de los santos. Uno, la riqueza de la gloria que es la herencia de los santos. Es decir, Dios el Padre tenía un plan perfecto antes de la fundación del mundo. Por favor, entiéndeme esto. Antes de la fundación del mundo se concreta en Jesús. Dios el Padre nos hace sus hijos. Pero aparte de todo esto, Él tiene una herencia para nosotros. Y esa herencia es de gloria. Amén. Eso es lo que nosotros tenemos que entender. Esa herencia es gloriosa. Es de gloria. Nosotros vamos a vivir una vida en gloria. Pero ¿sabes qué? Dios no te dice que la vas a vivir. Ahora la empezamos a vivir. No te he dicho que si crees verás la gloria de Dios ahora. No en un futuro infinito. Ahora empezás a vivir la gloria del Señor. ¿Me entiendes? Dice,
¿Y cuál es la riqueza de la gloria de su herencia en los santos? ¿Quiénes son los santos? Nosotros. Nosotros los santos empezamos a vivir su gloria ahora. Esa es la herencia. Entonces, ¿para qué queréis sabiduría? ¿Para qué queréis revelación? Para disfrutar de la gloria que Dios tiene para ti. Un futuro esplendoroso, maravilloso en la gloria de Dios. ¡Qué tremendo! ¡Qué glorioso! ¡Qué inmenso! Es que es tremendo. Cuando Dios me dio a entender esto, o sea, yo no caía en sí, mi corazón estaba que explotaba aquí. Mi espíritu danzaba dentro de mí. Daba gloria al Señor por eso. Amén. Lo otro, después dice, y la cual la superiminente grandeza de su poder, escúchame, este es el segundo punto, la superiminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, ese es el segundo punto, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a la diestra en los lugares celestiales. Es decir, el segundo punto por la cual se reveló Dios y te da revelación y te dio sabiduría es para que tú puedas entender y conocer el poder magnífico que hay detrás de todo esto. ¿Y dónde se vio manifestado? En Jesucristo, cuando murió, resucitó de entre medio de los muertos y fue al cielo y tomó su reino. Venció al diablo, nos redimió nuestros pecados, nos dio vida eterna. Ahí se vio manifestado el poder del Padre. Ese poder nosotros tenemos que entenderlo y verlo y apreciarlo. La palabra en el libro de Mateo dice que Dios nos manda a predicar el año agradable del Señor. Dios nos manda a resucitar muertos, sí. A echar fuera demonios, a sanar enfermos, a restaurar los caídos. ¿Qué necesitáis para eso? Poder. ¿Me explico? Poder. Entonces, Dios te da sabiduría, Dios te da revelación para que tú puedas entender los misterios que están detrás de todo esto. Y esos misterios son, una, que tú tienes una herencia gloriosa. Dos, es que tú tienes poder. ¿Me explico? Poder. Y fíjate que esto es maravilloso. Esto es tremendo. Voy a leer el 21. Dice, la cual operó en Cristo, resucitándole a los muertos y sentándole a la diestra en los lugares celestiales. Escúchame bien. Y sobre todo principado, autoridad, poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombre en este siglo y ya en el venidero. Es decir, nosotros hemos explicado, hemos entendido que en el capítulo 18 del libro de Mateo, dice que las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia. Y dice que todo lo que atares en la tierra será atado en el cielo. Mira el poder que te da el Señor. Y todo lo que desatares en la tierra lo desatarás también, será desatado en el cielo. Es decir, la iglesia es la mayor y la máxima autoridad aquí en la tierra, espiritual, hablando. Amén. Esa iglesia la pone sobre toda autoridad, principado, poder, señorío y sobre todo nombre que se nombra en este siglo. O sea, no hay ningún poder de autoridad aquí en este siglo, ni en el venidero, que esté por sobre la iglesia. Y déjame decirte algo más todavía. Y sometió todas las cosas bajo sus pies. Debajo de los pies están sometidas todas las cosas. Y se la dio a la cabeza, o sea, se la dio a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Es decir, que no hay nada que se pueda escapar, no hay nada que pueda ser más grande y más tremendo que la iglesia. Todos los señoríos, poder y potestades
y autoridad y nombre que se nombra está bajo los pies de la iglesia. Y la iglesia somos nosotros, los santos. Aquí lo dice, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. ¿Me van siguiendo? Amén. Es decir, tenemos una vida rica, abundancia en gloria, en bendiciones, en poder, en autoridad. Tenemos que creerlo. Tenemos que creerle. El gran problema de nosotros es que no lo creemos. No lo activamos. No lo desarrollamos. ¿Me entiende? Dios me dio esta predicación, la hice en 2 fases porque era necesario explicar cada uno de los puntos. Y este punto era sumamente relevante, importante. Entender que la iglesia está por sobre todo señorío, poder, autoridad, todo principado. Tenemos poder para ese mismo poder que operó en Cristo Jesús, resucitándolo de los muertos y lo levantó y lo llevó al cielo y lo puso como un rey y soberano sobre toda vida. Y a ese nombre se dobla toda rodilla de los que están en el cielo, de los que están en la tierra y los que están debajo de la tierra. Dígame que no es tremendo, dígame que no es maravilloso. Por eso ser cristiano es más. Es llevar una vida en Cristo. Es tener una vida sometida a Cristo. Amén. Esa es nuestra condición. Esa es nuestra condición. Es estar en Cristo. Eso es lo que Dios nos vino a dar. Ese es el plan perfecto, maravilloso, extraordinario que Cristo tenía para ti y para nosotros. Amén. Amén. Que Dios le bendiga. Vamos a orar. Aleluya, en el nombre de Jesús.